Si tenéis vuestra Biblia a mano, en 1 de Timoteo capítulo 6 vamos a continuar nuestro estudio y la predicación de la palabra en esta mañana, preparándonos como iglesia a pelear la buena batalla de la fe, a sostener en alto la verdad del Evangelio. Y para ello estamos identificando en el capítulo 6, versículos del 3 al 10, aquellas características acerca de los falsos ministros de Cristo. En esta mañana continuaremos con el versículo 5, pero vamos a leer este párrafo de nuevo. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice la palabra del Señor: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a entender tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para estar alertas, para estar prevenidos, Señor, para estar capacitados en medio de esta batalla en la que tú nos has fortalecido por medio de la armadura de Cristo, para defender la fe, para defender la sana doctrina, para vivir conforme a ella, para vivir una vida piadosa que te glorifique. Pero, Señor, esto implica también estar alerta en nuestros corazones y también estar alerta con aquellos que son falsos ministros tuyos, Señor, que son realidad ministros de Satanás. Queremos rogarte, Padre, que en esta mañana tú sigas fortaleciendo nuestras convicciones en ti, sostenido y fortalecido por tu Espíritu, Señor, edificado sobre tu palabra, Señor, y teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador y piedra angular, en quien todo nuestro edificio espiritual está siendo edificado. A ti queremos darte toda la gloria, porque solo tú y nadie más que tú la merece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si conocéis este tipo de muñecos. No sé si es un muñeco, representa un tipo de mujer. Es típico ruso, se llama matrioshka, si no lo he apuntado mal. Creo que lo conocéis todos. Y simplemente es para traer a nuestra mente cómo en ocasiones la palabra de Dios ha sido escrita. En muchas ocasiones Pablo escribe sus cartas como si fuera una muñeca de estas. Y Pablo va a tratar un tema, y un tema como en este párrafo, que tiene que ver con los falsos maestros. Y empieza planteando en el versículo 3 esta situación, esta hipótesis. ¿Qué sucede cuando alguien enseña una doctrina extraña, una doctrina diferente? Y ahí se nos presenta la primera parte de esta muñeca. Esto es lo que sucede. En ese caso se abre y aparece de nuevo otro segundo tema. Y la consecuencia está ahí. Versículo 4. Continúa Pablo presentando una realidad que está más profundo en lo espiritual de algo que hemos visto externamente. Alguien enseña una doctrina diferente. ¿Por qué? Versículo 4. Porque está envanecido y tenemos ahí una verdad dentro de otra. Una revelación escondida dentro de otra. Pero Pablo no se queda ahí. Después de mostrarnos la actividad de los falsos ministros de Cristo, después de ver la condición, están envanecidos y nada entiende, Pablo profundiza y nos lleva a otro tipo de verdad que está escondida dentro y nos explica algo más, sus intereses. Míralo ahí en el versículo 4. Tienen un interés morboso, enfermizo, en discusiones, todo esto lo hemos aprendido. En todo lo que a ellos les interesa
pelear con palabras. Y de nuevo Pablo no se queda ahí, sino que Pablo profundiza aún más y nos presenta otro que está escondido dentro los resultados de esos intereses. Y son resultados desagradables, amargos. Versículo 4, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas. Así que ahí hemos estado viendo cómo Pablo va sacando el tema y va profundizando sobre esa realidad. No es casualidad, no es una tontería cuando alguien que es corregido en el error que está enseñando continúa enseñando ese error. Pablo dice, hay que ver lo que está detrás de todo esto. Y por eso en esta mañana vamos a seguir viendo la siguiente realidad que Pablo nos enseña, lo que sigue estando escondido. Pablo está sacando y profundizando, y eso requiere que nosotros hagamos este esfuerzo también de cómo el Espíritu Santo está revelando y moviendo a Pablo a que nos capacite para entender cómo son los falsos ministros de Cristo y también examinar nuestras vidas. Así que en esta mañana vamos a ver en quinto lugar la quinta característica de estos falsos ministros de Cristo y cómo podemos prepararnos ante ellos, defendernos ante ellos. Versículo 5. La naturaleza de estos falsos ministros de Cristo y de los que tienen un interés como ellos. Es un título un poco largo, sí, pero ese es el tema. Pablo dice ahí la naturaleza espiritual de los falsos ministros de Cristo, pero también de los que como ellos tienen un interés en discusiones, un interés morboso igual que lo tienen los falsos ministros de Cristo. Así que en esta mañana vamos a ver versículo 5, la naturaleza espiritual de los falsos ministros de Cristo y de aquellos que tienen los mismos intereses que ellos. La naturaleza espiritual de los falsos ministros de Cristo y de aquellos que tienen los mismos intereses que ellos. Y obsérvalo claramente, el versículo 5. Y en constante rencilla entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Aquí claramente estamos viendo estas tres características, estas tres descripciones de la naturaleza espiritual. Lo podemos resumir de esta forma. Son hombres de mente depravada, son hombres que espiritualmente están depravados. En segundo lugar, son hombres privados de la verdad, son hombres espiritualmente necios. Y en tercer lugar, son hombres que pervierten la piedad, son hombres espiritualmente perversos. Son hombres espiritualmente perversos. Están muertos, son necios y son perversos. Están muertos, son necios y son perversos. Y vamos a verlo con la ayuda del Señor. Observa ahí, versículo 5. Entre hombres. Y nos paramos un momento porque aquí lo que Pablo está diciendo es que los resultados de los intereses de los falsos ministros de Cristo afectan a aquellos que tienen los mismos intereses que él, que el falso ministro de Cristo. ¿Por qué? Porque son discusiones y son contiendas de palabras que traen todas esas situaciones negativas entre hombres. Entre hombres. No solamente las constantes rencillas entre hombres está, sino que esa palabra, míralo bien, entre hombres, no se refiere solamente a las rencillas, sino a todo lo que está como resultado de aquellos que tienen un interés igual que los falsos ministros de Cristo. Están envanecidos y tienen un interés morboso en discusiones y contiendas. Estos hombres se utilizan aquí para clasificar a aquellos que están participando y trayendo los mismos intereses que se ha dicho anteriormente de los falsos ministros de Cristo. Pero escucha, esta palabra hombres no se refiere solamente a varones. Aquí esta palabra hombre incluye a varones y mujeres. Es una palabra que habla del género en general, del género humano. Así que lo que nos está diciendo que estos hombres que tienen los mismos intereses tienen una característica espiritual concreta. No por casualidad hacen lo que hacen. Hacen lo que hacen como resultado de su estado
espiritual. Entonces, en primer lugar, observamos cuál es su estado espiritual. Son hombres, versículo 5, de mente depravada. Hombres de mente depravada. Lo hemos dicho, esa palabra hombre se refiere a todo el género humano. Y dice de mente depravada. Cuando utiliza Pablo esta palabra mente, la utiliza para enfatizar el pensamiento, la actitud o intención de discernimiento. Aquellos que piensan, aquellos que tienen un discernimiento, aquello del ser humano que lo lleva a entender las cosas y de manera consciente, reflexiva, piensa en las cosas que hace, las cosas que le rodean. Es la parte del ser humano que Dios lo ha capacitado de manera especial, de manera espiritual, que lo capacita para tener juicio, para pensar las cosas y sacar conclusiones. Podemos entender incluso que esto afecta no solamente al pensamiento, sino a los sentimientos. Sabe de dónde vienen los sentimientos, sabe jugar con los sentimientos. La mente tiene que ver con la capacidad espiritual de entender verdades espirituales. Dios ha capacitado al ser humano con una capacidad espiritual de entender realidades espirituales. Y eso es lo que nos hace completamente diferentes del resto de la creación. Por eso los animales no son creados a la imagen de Dios. Solo los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y esto es que Dios nos ha dado la capacidad espiritual de entender realidades espirituales. Y eso se utiliza en la palabra de Dios como la mente. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículos 14 y 15. Ahí el entendimiento se utiliza como elemento para participar de la adoración, como respuesta piadosa a las verdades que comprendemos de la palabra de Dios. Por eso Pablo ahí enfatiza la importancia de interpretar los mensajes comunicados en otro idioma por el don de lengua. Y dice, no sirve de nada que comuniquemos miles de palabras en otro idioma y mi entendimiento no conozca la verdad revelada. Así que de nada me vale decir miles de palabras sin conocimiento y prefiero decir pocas y que mi mente las pueda comprender y participar en la adoración de una manera consciente. Por eso en el versículo 19 de 1 Corintios 14, la conclusión de Pablo es esa. 1 Corintios 14, versículo 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué significa con mi entendimiento? Que yo entienda, que comprenda. Prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que decir 10.000 palabras en lengua. Y cuando está diciendo ahí en lengua se refiere a idiomas. Idiomas que en esa época se usaban, pero que la congregación, por ser un idioma extranjero, no comprendía. Es como si en el caso hipotético, que no es bíblico, de que hoy estuviera el don de lengua en vigor, algo que Dios ya usó en su época, en el comienzo de la iglesia, y ya no es necesario ese don. Es como si yo de repente, sin saber alemán, me pongo a predicar en alemán, porque Dios me capacite para hacerlo. No vale de nada. Si la congregación y el resto de los hermanos no usan el entendimiento. Y por eso Pablo dice que el entendimiento, la mente, es la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos para poder comprender realidades espirituales. Mirad en esta misma carta, 1 Corintios, capítulo 1, esta capacidad espiritual que tiene que ver con la capacidad de entender pensamientos espirituales. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y él ruega a los creyentes de la iglesia de Corinto a que se pongan de acuerdo, que no haya división entre ellos, sino estar enteramente unidos en un mismo, ¿qué? Dice ahí, en un mismo pensamiento. Es la palabra en el original. Así que no se está refiriendo en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento. Y Pablo nos está mostrando que esta es la lucha y la pelea y el esfuerzo que la iglesia debe realizar para estar unidos.
que no haya divisiones de comprensión de la palabra, sino que todos estemos unidos en una misma comprensión, en una misma mente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Porque hemos sido capacitados por Dios para tener una mente unida y que tiene que ver con la misma forma de pensar. No la misma forma de pensar que silla es la más cómoda. La misma forma de pensar en la palabra de Dios. En nuestra vida que agrada a Dios. En las verdades reveladas en la palabra de Dios. Si tenemos más frío o menos frío. O nos gusta más el color de la pared o no. Eso no es lo importante. Sino que esa división de pensamiento secundario no divida a la iglesia movido por el pecado, sino que estemos unidos en un mismo pensamiento, que Cristo es el todo en todos. Y en Él estamos completos. Ahora, esa es la capacidad. Eso es lo que dice tener una mente. Los seres humanos tenemos una mente, capacidad de entender a Dios. Y los creyentes tenemos una mente preparada por Dios para poder adorarle. Pero ¿cómo son estos falsos ministros de Cristo y aquellos que tienen el mismo interés que ellos? ¿En qué se caracterizan? ¿En que tienen una mente? No, todos los seres humanos tienen una mente. Mira lo que dice el texto. Hombres de mente depravada. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Una mente depravada. Cuando Pablo, movido por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra, depravada, lo que está transmitiendo al lector original, y por eso debemos entender qué entendieron ellos, porque fue escrito para ellos especialmente, y nosotros debemos ir a aquella época a entender qué significaba esa palabra para comprenderlo en nuestra época actual. ¿Qué significa depravado? Esa palabra literalmente significa destruida, destruido, arruinado, corrompido. Observa que esa expresión depravada no solamente significa destruido, arruinado o corrompido, sino que está escrito en un grado intenso de corrupción, en un grado intenso de ruina. No es lo mismo que un muro está a punto de caerse a que un muro esté derribado. No es lo mismo que un muro le falte poco para caerse a que el muro esté completamente destruido. Y el verbo aquí, este es un verbo, no es un adjetivo, es un verbo. Su mente ha recibido el efecto de la destrucción, la acción de un verbo. Su mente ha sido destruida. Está expresado en una voz pasiva. Es decir, ellos son hombres con mente que ha sido destruida. Y además ese verbo está en un modo perfecto. ¿Qué significa cuando un verbo está en modo perfecto? Significa lo siguiente, que es que no está en un proceso de destrucción, es un acto que sucedió de manera completa en el pasado y sus efectos continúan en el presente. Utilizando el símil, no estamos destruyendo el muro, sino que el muro fue destruido y continúa sus efectos hasta el momento. Ese muro sigue destruido. Ya se acabó de destruir el muro. Y esto es lo que caracteriza a estos falsos maestros, ministros de Cristo, falsos, y a aquellos que tienen los mismos intereses. Tienen una mente que ha sido destruida por completo. Es lo mismo que dice el Señor Jesús cuando nos dice en Lucas 12:33 que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque están los ladrones que roban y está la polilla que destruye. La polilla destruye. La polilla lo que hace es comerse y dejar sin fruto toda la cosecha. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, los juicios de Dios se muestran en que 1/3 de los barcos serán destruidos, dice. Y esa destrucción es que esos barcos quedan completamente arruinados, inútiles. Ya no se podrá usar los barcos, van a quedar en el fondo. Será un juicio de Dios. 1/3 de los barcos serán destruidos y se utiliza la misma palabra, depravados. Así que depravado no es que haya un poco de uso afectado, que todavía se puede usar un poco. Depravado es que ya no sirve para aquello que se dio, para aquello que se había dado. Escucha,
La mente depravada es la condición humana de todo ser humano. En el momento en el que Adán pecó, todos los seres humanos hemos heredado esta condición de mente. Todos los seres humanos, por naturaleza, después de que Adán pecó, su mente se vio afectada y todos sus hijos han nacido con una mente depravada, destruida. Una mente que ya no sirve para aquello que Dios lo dio. Una mente que ha quedado depravada no porque Dios lo hizo, no porque otros lo hicieron, sino que porque todos hemos participado. Romanos capítulo 5 nos dice que la muerte entró a la humanidad por un hombre. ¿Y ese quién es? Adán. Por cuanto Adán pecó, y dice el texto, porque todos pecamos. Y entonces cuando todos hemos pecado en Adán, que él nos representaba y además todos hemos hecho con él el mismo pecado, hemos heredado también la misma depravación. Nuestra mente puede pensar, pero como hemos dicho en otras ocasiones, el piloto automático está depravado, completamente destrozado. No es que te vaya a llevar por un camino diferente, más largo. Teniendo la S30 te lleva por el centro de Sevilla. No, es que no va a funcionar, no te va a llevar a tu destino. Esa es la condición de todo ser humano. Somos responsables de haber rechazado a Dios como el Creador. Y lo tenemos claro en Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que refrenan la verdad de Dios. Y la razón es porque sus mentes se han depravado. También en Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que han visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Ahí su mente carnal tiene la misma palabra, mente depravada. Personas con mente depravada, no como Pedro, que creía que veía una visión, pero lo que estaba viendo era real, y cuando entró en sí, se dio cuenta de lo que sucedió. Eso era real, el ángel lo sacó milagrosamente de la cárcel. Estos son personas que inventan y construyen en su mente depravada toda serie de visiones y de enseñanzas en las que arrastran a otros, incluso creyentes, defraudándolos o engañándolos y quitándoles el premio del gozo que reciben en Cristo. Míralo conmigo, 2 de Timoteo, el texto paralelo acerca de esta característica de los hombres de mente depravada. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente, ¿qué? Depravada. Reprobados en lo que respecta a la fe. Pablo escribe esta segunda carta y no ha dicho todo lo que tenía que decir en la primera. Pablo en la segunda carta continúa enfatizando, insistiendo a Timoteo, no bajes la guardia. Identifica a estos hombres. Timoteo, quien debería ser un hombre sabio, bien instruido por Pablo, habiendo pasado tanto sufrimiento, Timoteo necesitaba ser enseñado y decirle que no bajes la guardia, no te dejes engañar. No están equivocados estos hombres, tienen una mente depravada. Así que no es que tengan una mente santificada, están equivocados y necesiten ser corregidos. Ya fueron corregidos y ellos han elegido ¿qué? Seguir lo que su mente les dice. Y su mente está depravada. Así que Pablo reafirma esta descripción de los hombres depravados y sus características. Y la palabra de Dios presenta aquí, observa en el versículo 8, una referencia a dos personas que se enfrentaron a Moisés como el profeta de Dios, Janes y Jambres. Se puede referir posiblemente a los dos egipcios que simularon los milagros, ¿recuerda? Simularon esos milagros que Moisés estaba haciendo en el poder de Dios y en el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 7, versículo 11,
que también ellos convirtieron un palo en serpiente, pero la serpiente de Moisés se comió a esas dos. Y después ellos no pudieron reproducir el resto de milagros. Posiblemente se refiera a esos dos hombres, igual que estos dos hombres depravados que se opusieron a Moisés por comunicar la palabra de Dios. Moisés, que estaba comunicando la palabra de Dios, ellos se opusieron. No es que estaban en desacuerdo, es que no le permitieron continuar. De la misma manera hay hombres hoy en la actualidad que se oponen a la verdad. Hacen lo mismo. Y la razón es ¿por qué? Porque le falta un poco de entendimiento. La razón es por la realidad de su corazón. Al decir el corazón nos referimos a la parte no material del ser humano, que incluye la mente. Su mente está depravada. Y observa ahí el versículo 8, el énfasis es que la oposición está dirigida ¿a quién? ¿A Moisés? No. Versículo 8 dice, se oponen a la verdad. No se oponen a Moisés. Moisés lo recibió, visualmente lo entendemos en la historia, pero el problema no era personal contra Moisés, sino que estos hombres tenían un problema con la verdad que Moisés había sido enviado por Dios a comunicar. No necesariamente se oponen a la persona que lo comunica, sino a la verdad de Dios que comunica. Es decir, cuando alguien se opone a la verdad que tú estás hablando, no pierdas de vista que no se están oponiendo a ti, aunque te pueda ofender y te puedas sentir mal. No, se oponen a la verdad que tú estás comunicando. Y la solución no es decir, vamos a cambiar la verdad para que la entiendan. La solución es depender del Espíritu Santo para no ofendernos y responder orgullosamente y descansar en el poder de Dios para que obre en la mente de la persona que lo oye. Por tanto, no debemos tomarnos el ataque personal como una ofensa, sino que debemos proteger la gloria de ¿quién? La gloria de Dios, no nuestra propia vanagloria, cuando la palabra de Dios es desafiada. Cuando la palabra de Dios es desafiada, como David vio que la gloria de Dios es desafiada, ¿qué hizo David? Cuando fue acusado injustamente por sus hermanos diciendo, ¿para qué has venido? Que sabemos tus intenciones, quieres ver la guerra. Y dijo David, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿Y David qué hizo? ¿Se defendió? Cogió y se marchó y continuó defendiendo la gloria de Dios, no su gloria. Pero los que tienen esta mente depravada son aquellos que se oponen a la verdad. Obsérvalo ahí en el versículo 8, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 8. Una mente depravada lo explica con la siguiente frase. Están reprobados en lo que respecta a la fe. Es decir, no son dignos de la fe. Están desaprobados por la fe. Conforme a la palabra revelada de Dios, ellos están descalificados. No han pasado el examen. Son inútiles. Reprobar no significa aprobar dos veces. Reprobar es no pasar el examen. Y aquí estas personas, conforme a la palabra de Dios, son descalificados, desechados. ¿Por qué? Porque su mente, siendo depravada, se oponen a la verdad. Aunque hayan progresado aparentemente, aunque fueron a un seminario, aunque aparentemente conozcan mucho en comparación a lo que yo conozca, aunque vemos que ellos han cambiado cosas en su vida que parecen piadosas, aunque parece que lo que ellos digan sea razonable humanamente, estos son personas con mente depravada. Una forma en que estos hombres no progresan más será cuando la Iglesia de Cristo rechace a tal persona. Por eso la Iglesia de Cristo necesita comprender este pasaje, porque estas personas no avanzarán más en sus intenciones cuando la Iglesia de Cristo los rechace. Cuando la Iglesia de Cristo examine a las personas en lo que dicen y lo que hacen conforme a la palabra y no a sus opiniones. En ocasiones la palabra de Dios es muy dura. Es muy dura. Para todos, hermanos. No solamente para el que la escucha cuando alguien la predica, sino para el que la está predicando consciente de lo que está diciendo, también se le aplica a él.
Pero el hecho de que la palabra de Dios sea dura no significa que no pueda ser entendida. Puede ser entendida, pero solo por aquellos que tienen una mente santificada, una mente transformada, una mente renovada en el poder del Espíritu. Pero aquellos que tienen una mente depravada son incapaces, y además ni quieren, hacer el esfuerzo por entenderlo. Solamente van a entrar en discusiones inútiles. Y cuando esto lo vemos, tenemos que huir, tenemos que salir corriendo, tenemos que evitar esta situación. No debemos evitar, como hemos dicho en otras ocasiones, corregir a un aparente hermano, y digo aparente porque todavía está puesto a prueba dependiendo de cómo reciba la corrección, según la palabra de Dios. A un hermano aparente de la congregación somos llamados a corregirnos mutuamente y recibirnos como Apolo lo recibió. Pero cuando vemos que de una y otra manera la respuesta es oponerse y entrar en discusiones, nosotros somos llamados a identificarlo y no entrar en esas discusiones. Tito capítulo 1, versículo 15, dice ahí la palabra del Señor por medio de Tito, que el Espíritu Santo utilizó para escribir la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahí los corrompidos son, ¿quién? ¿Qué dice ahí? Los corrompidos es incrédulos. Así que una mente corrompida es característica de una persona creyente o no. No, aunque lo parezca, porque este era un falso maestro que lo parecía. Y Pablo tenía que enseñar a Timoteo a identificarlo. Así que aunque lo pareciera, una persona corrompida es una persona incrédula. Es más, para esa persona, nada puro es puro para él. Nada puro, según la palabra de Dios, lo va a ver puro él. Nada de lo que la palabra de Dios le diga le va a parecer correcto, sino que lo va a torcer, lo va a corromper para no creer la realidad de la palabra de Dios. Y esa corrupción espiritual implica una mente y una conciencia. Y ahí la mente y la conciencia forma parte del ser humano que lo capacita para pensar y sacar conclusiones. Entonces, todo lo que piense y saque conclusiones estará en una dirección contraria a la pureza. La forma en que para los corrompidos de lo puro nada es puro puede verse en el caso concreto que Pablo plantea. Mira, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Y lo vamos a ver a continuación, pero mira ahí, capítulo 6, versículo 5. Suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es decir, la piedad sería una bendición pura, pero ellos lo han convertido en un medio de impureza, un medio corrompido para alcanzar un fin depravado, para alcanzar un fin egoísta, para un egoísmo y una ambición personal. Así que lo que es puro, que es la piedad, ellos lo han convertido en un uso impuro para sus propios pecados. Y antes de terminar sobre esto de la mente depravada es lo que está hoy en moda, que quiere curarse con salud mental. Tanto en las noticias como en la radio, la televisión, se oferta mucho o se da mucha importancia a la salud mental. Ya no somos llamados solamente a cuidar nuestro cuerpo, sino también cuidar nuestra mente. Y por eso ahí se introducen toda serie de pensamientos de mindfulness o de pensamiento del yoga o todas esas cuestiones del positivismo, de las frases agradables que incluso muchos falsos maestros utilizan. Por eso hay que estar preparado y cuidado, porque todo eso está de moda, como si fuera posible que el ser humano pueda alcanzar una mente saludable, una salud mental por medio de sus propias estrategias, de la psicología, de la medicina, de toda serie de prácticas de meditación o de frases o vídeos tan bien diseñados y hechos para hacerte sentir, ¡ay, qué verdad dice ese hombre mientras anda por la calle! O esa mujer mientras se graba con el móvil. La salud mental solo es posible por medio de la regeneración.
Solo el nuevo nacimiento trae salud a la mente del hombre y la mujer depravado. Como dijimos el otro día, no es suficiente hacer una profesión de fe. No es suficiente con levantarse. Ya hemos perdido esa costumbre no bíblica, gracias a Dios. Muchos de vosotros hemos crecido con esa práctica, ¿verdad? De llamar al pecador a que se arrepienta, cantar un himno y el que quiera creer a Cristo y abrir su corazón a Cristo, que se quede de pie y todos los demás nos sentamos. O que se levante ahora mismo quien haya pedido perdón al Señor por sus pecados, esa profesión de fe. O que haga la oración que yo voy a hacer ahora y la repita allí donde está. Ese tipo de manipulación psicológica lo que está haciendo es engañar a la persona y a la iglesia de profesiones de fe de incrédulos. Entonces no es suficiente con una profesión de fe. Claro que hay que decir y proclamar con tu boca que Cristo es el Señor, como dice Romanos 10. Con el corazón se cree con justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero observa, con el corazón que produce una confesión. Si no ha sucedido en el corazón, ¿qué importa que te quedes de pie, que hayas repetido las palabras? No hay salvación. Entonces muchos tienen una profesión de fe, pero muchos de ellos no tienen una posesión de fe. No han recibido la fe. Y puede parecer un hombre religioso o una mujer religiosa. Puede parecer muy evangélica, entre comillas. Puede parecer muy de nosotros. Puede parecer muy discípula de Cristo o discípulo de Cristo. Pero en realidad puede ser una persona que cuando es expuesta a la verdad es como la prueba del algodón. ¿Recuerda ese anuncio, no? Salía el mayordomo y decía, el algodón no engaña, ¿verdad? Pues la prueba del algodón, dale la sana doctrina y veremos cómo responde. Y veremos cómo responde. Porque los que tienen una mente depravada se oponen a la verdad. El falso evangelio, la falsa doctrina, es creíble para aquellos que tienen una mente depravada. Así que el falso ministro de Cristo predica el evangelio falso y los que tienen el mismo interés que él lo van a escuchar y van a estar dispuestos a oponerse a todo aquel que proclame la verdad. Pero el verdadero evangelio de la gracia en Cristo solo puede ser creído como resultado de la elección de Dios, haciendo nacer de nuevo al pecador, renovando su mente, capacitándolo para creer la verdad de Dios. Así que los falsos ministros de Cristo y los que tienen un interés como ellos, tienen una mente depravada. Están espiritualmente muertos, es lo que significaría. No son capaces, no tienen la capacidad por sus pecados, en el que todos estábamos, hermanos, todos estábamos. Ninguno nació de nuevo por sí mismo, ya que para lo que el hombre es imposible, solo para Dios es posible. Ellos tienen una mente depravada, espiritualmente muertos. Vamos a continuar un poco con esto, aunque sé que no voy a poder llegar al final de las 3 características. Pero hemos dicho que son hombres y mujeres de mente depravada, es decir, espiritualmente muertos. Versículo 5, estos falsos ministros de Cristo también son hombres y mujeres privados de la verdad. Privados de la verdad. ¿Qué significa esto? Sencillo. Espiritualmente necios. Espiritualmente necios. Y tiene mucho que ver con lo dicho anteriormente. Su mente está depravada, entonces están privados de la verdad, no tienen la verdad y lo que tienen en su mente simplemente es necedad, locura, engaño, mentira. Esta es la segunda característica de aquellos que están interesados en discusiones, en altercados y peleas de palabras, oponiéndose a la verdad del Evangelio. Y observa que concuerda, como hemos dicho, en que nada entiende. Nada entiende. Versículo 4. Está envanecido y nada entiende. Y nada entiende significa nada entiende con respecto a la verdad. No tienen un verdadero entendimiento puro, verdadero. Así que ellos están privados de la verdad. Esa palabra están es un verbo que muestra su condición espiritual, su naturaleza espiritual. Desde que nacen están así. No se volvieron así, sino que son así desde que Adán pecó y todos hemos heredado esta condición. Una condición
necia espiritualmente. Ahora, quiero resaltar esto de estar privados. Estar privados es un verbo, como hemos dicho antes, perfecto también. ¿Y qué significa un verbo perfecto? Hemos dicho que es un acto que sucedió, que terminó, pero que sus efectos continúan hasta el presente. Como una pared que se derrumbó y hoy día ya está derrumbada, continúa derrumbada. Esa es la condición permanente espiritual de tal persona. Pero es un verbo de nuevo pasivo. Es decir, esta persona no ha participado activamente en estar desprovisto de la verdad. Es lo que el texto original está diciendo. El texto original pone a estas personas como los que han recibido el efecto de la acción sin que ellos participen en la acción. ¿Qué quiere decir? Que a ellos se les ha privado de la verdad. Y espera un momento. Acabamos de decir que ellos, por tener una mente depravada, rechazan la verdad. Este verbo, especialmente ahora mismo, están diciendo que a ellos se les ha privado de la verdad. Y parecería que entonces ellos no son responsables. Eso es lo primero que saldría en nuestra mente. O si no ha salido en tu mente, te lo pregunto yo. Entonces, ¿ellos no son responsables de no tener la verdad? Sí, son responsables. Son responsables. Porque esta es una situación que lo describe a él, porque es una forma, es una cara de una misma moneda. Es una cara de una misma moneda. Esta palabra es tan privado, es una forma en la que el Señor Jesús en Marcos 10, 19, manda a los que le están escuchando a que no defrauden. Y se refiere a no codiciar, a no utilizar el dinero de los demás, a no engañar y privar a alguien de su salario por codicia. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 7. Y se usa ahí 2 veces. Tiene que ver con estar involucrado con otro creyente en litigio en los juzgados del mundo. 1 Corintios 6, 7 y 8. Y Pablo le dice a esos que están los dos peleados y van al juez para que hagan justicia en medio de ellos. Y Pablo le dice, es mejor ser defraudados. Y ahí se está refiriendo, es mejor sufrir el castigo por aquellos que te llevan al juzgado. Ahora, cuando dice privado de la verdad, ¿qué se nos está diciendo? Se nos dice que los maestros falsos se encuentran en un estado de apostasía porque conocieron antes la verdad, se acogieron externamente, parecía que ellos estaban en la verdad, pero después se apartaron de la verdad y la rechazaron por completo. Y la palabra griega que aquí se utiliza como versículo 5, están privados de la verdad, significa están alejados de la verdad, despojados de la verdad. Están separados de la verdad. Así que nadie les quitó la verdad, sino que la verdad no se les dio, aunque parecía que ellos la tenían. Aunque parecía externamente que ellos creyeron la verdad, en realidad ellos nunca poseyeron la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que la verdad se nos da, la verdad no se alcanza. No la alcanzamos, así que o Dios te da la verdad para creerla o tú te quedas en la condición natural. ¿Cuál es la condición natural? Depravado de mente, responsable de rechazar la verdad de Dios. Aquí lo que está diciendo es que estas personas escucharon la verdad externamente, pero Dios no les dio la fe para creer la verdad. Y ellos no son responsables y hacemos a Dios responsable de no darle la verdad. No, de ninguna manera. Que ellos estén desprovistos de verdad no les hace a ellos pobrecitos, que Dios no les ha dado la verdad, sino hace y muestra la soberanía de Dios, que es el único que puede proveer la verdad a aquellos que Él quiera darla, sin que Dios sea injusto. Y esta es la realidad que el viernes también estuvimos de algún modo hablando. Y el ser humano es responsable porque está separado de la verdad y no se les ha provisto de la verdad. Y ellos son responsables en la condición en la que están. Lo que el Espíritu Santo quiere decirle a Timoteo por medio de Pablo es lo siguiente. Parecen creyentes, pero no lo son. No lo son. Reafirma la misma realidad que está profundizando.
Ellos están desprovistos de la verdad. Están separados de la verdad. Y esta es la realidad que contrasta con la apariencia. Y es lo que Pablo está diciendo. Lo que parece es diferente a lo que son. Ellos parecerían que están dispuestos a reconocer a Cristo. ¿Lo hicieron o no? Te pregunto, ¿los falsos profetas, los falsos ministros de Cristo, predicaban a Cristo? Sí, pero a Cristo y algo más. A Cristo y las tradiciones. A Cristo y la religión humana. A Cristo y la libertad del hombre. A Cristo y la capacidad humana. A Cristo y algo más. A Cristo y la circuncisión. A Cristo y los sábados. A Cristo y las leyes de hombre. Entonces predicaban a Cristo y algo más. Lo cual Cristo no es suficiente en el mensaje que ellos proclamaban. Ellos están separados de la verdad. Durante un tiempo parecían estar cerca de la verdad. Parecía incluso que estábamos juntos en esa realidad. Echamos una mirada atrás y lo vemos y decía, bueno, estábamos juntos. Es que hemos estado muchos años juntos. Pero no es realidad. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y ves la verdad del Evangelio, que era diferente a lo que yo creía hasta entonces, pero aquellos que estaban contigo escuchan el mismo mensaje y se oponen. ¿Eso qué significa, hermano? Que hasta este momento, a menos que Dios le provea de verdad, su situación espiritual es depravada. Y su situación espiritual es que están separados de la verdad. Y tú no llegaste a la verdad por tus méritos. Así que no hay gloria para ti y para mí. Pero sí son responsables aquellos que se oponen a la verdad. Como dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos porque nuestra mente está depravada y la verdad no está en nosotros porque ¿quién da la verdad? Dios provee de la fe para creer la verdad y la verdad no está en nosotros si decimos yo no tengo pecado. Si decimos cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios y cuando somos corregidos continuamos en el engaño. Por duro que parezca, hermano, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Esta es una realidad universal, sin excepciones, sin excepciones. No somos llamados a ponerle etiqueta a nadie, pero somos llamados a tener un discernimiento y ver la realidad espiritual y esperar que Dios en su soberanía pueda obrar en cada una de las personas que escuchen el Evangelio. Lo que no podemos es ponerle la etiqueta a alguien equivocada, ni una ni otra, sino estar cuidadosos en lo que se nos está advirtiendo. Que cuando alguien enseña una doctrina diferente y se opone a la palabra de Dios, esto es más profundo, ¿eh? No es una realidad externa. Estamos llegando a una realidad más profunda e interna. La palabra de Dios no se equivoca al determinar y dictaminar esta realidad espiritual. Tú y yo sí nos podemos equivocar si nos dedicamos a poner letreros o carteles a los demás, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios y en dependencia suya, como el ángel Miguel hizo, no maldijo a Satanás, sino que dejó todo juicio del Señor para ti. Entonces, eso es la actitud que debemos tener, pero rechazar a tales personas como si estuviéramos en la misma situación espiritual. Mirad, dice 1 Juan 2:4. El que dice yo he llegado a conocerle, y aquí hay una suposición, el que dice yo he llegado a conocerle, y ahora continúa diciendo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Y Juan está continuamente explicándonos esta realidad, para que los creyentes nos examinemos y no nos engañemos. ¿La verdad está en ti? No solamente debe decirlo con la boca, yo le conozco. Debe vivirlo con tu vida, guardar sus mandamientos. Y esto implica creer su palabra. Y los fariseos aparentaban estar en la verdad de las Escrituras, pero en realidad usaban las Escrituras para establecer su propia gloria, su propia necedad. El Señor Jesús los confronta a esos en Juan 8:44. Dice Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo. ¿A quién les está hablando? A los que parecían ser creyentes, pero se oponían a la verdad. Y les dice el Señor Jesús, soy de vuestro padre el diablo.
¿Y queréis hacer los deseos de vuestro padre? Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. El primero que pecó, no ser humano, sino la primera criatura de Dios que pecó fue Satanás. Y en su pecado de envanecimiento trajo todo su engaño a los seres humanos. Y vino a Eva con engaño. Y Adán, también responsable en su decisión, cayó en pecado. Y a partir de ahí, Adán ya no pudo dejar de pecar. Ya cayó en esta esclavitud, tener al padre de mentira como su padre. ¿Por qué? Porque él desde el principio es homicida y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y entonces los hijos del diablo son también los que no tienen verdad en él, están desprovistos de la verdad. Continúa diciendo Jesús, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es decir, la mentira sale de él. Yo no lo creé para que hablara mentira. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza en la que él se colocó. Porque es mentiroso y el padre de mentira. Es decir, como es mentiroso, habla mentira. Y somos nosotros así, los seres humanos. Como somos pecadores, pecamos. Versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Qué forma de enseñar tan clara, rotunda. Y nosotros somos llamados a entender todas estas verdades. Y también no solamente examinar a otros, sino especialmente examinarnos a nosotros. Estar privado de la verdad es estar privado del Evangelio. 6 veces aparece esa palabra verdad en 1 de Timoteo y 5 de ellas se refiere al Evangelio, a la palabra de Dios. Así que no es que estén privados de la veracidad, de la sinceridad. No, lo que está enfatizando es están privados del Evangelio, de la doctrina sana. Y esa es la naturaleza de estos falsos maestros y de los que participan con ellos en las discusiones blasfemas. Están privados de la verdad. La pregunta, hermano, ¿tú crees la verdad? No te digo si estás luchando con verdades. Todos luchamos con verdades de la palabra de Dios que no llegamos a comprenderlas. Y que oramos al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Hay cosas que no comprendo. Todos estamos así. No estamos diciendo si no tienes dudas sobre algunas verdades, sino si te estás oponiendo. Si en realidad en tu corazón tú escondes una verdadera oposición. Porque esta es la naturaleza de estos hombres. Personas que por fuera parecen que creen la verdad, pero su corazón, ellos mismos saben, y Dios sabe, y tarde o temprano todos sabremos que en su corazón se oponen abiertamente a la verdad. Pueden reproducirla por su boca, pero su corazón no lo cree. Y la palabra de Dios nos llama a examinarnos si nuestro corazón está rendido al Señor, si reconocemos la obra de Dios en nosotros o nos aferramos a nuestra propia gloria. Si estamos dispuestos a reconocer que no solamente Cristo es nuestro Salvador, sino también el Señor, el que tiene la autoridad, la última palabra, el único que pudo rescatarnos cuando nosotros estábamos muertos sin capacidad para responder. ¿Creemos que la salvación la alcanzamos o que se nos dio por gracia? ¿Creemos que la salvación hay que añadir algo a la obra de Cristo o Cristo murió por sus hijos de una manera completa y eficaz? Los falsos ministros de Cristo se les conoce porque empiezan a enseñar la falsa doctrina, pero los falsos ministros de Cristo tuvieron un tiempo manteniéndose en secreto. Si esta es tu situación, esta es de nuevo la oportunidad delante del Señor de escuchar el Evangelio y arrepentirte de tus pecados. Reconocer hasta aquí, Señor, he estado oponiéndome a tu verdad, aún en secreto. Pero reconozco que yo soy pecador y nada hay en mí que yo pueda aferrarme para salvarme. Reconozco que merezco la condenación,
porque tú eres justo y merezco ser separado y castigado eternamente por haber ofendido tu santidad. Por eso perdóname, sálvame. Creo en Cristo como mi Señor y Salvador y sé que todo lo hizo Él, porque toda gloria es para Él. Y ayúdame a crecer en el conocimiento de la verdad. Ayúdame a amar, a desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ayúdame a desear tu palabra. Ayúdame a profundizar en mi corazón y a que tú reveles lo que hay escondido en mí, que me muestra mi condenación. Y a darle gloria a Dios, porque cuando Dios salva, te salva para siempre. Cuando Dios salva, te salva para siempre. La vida eterna que te da es vida eterna. No tiene fin y ha sido por los méritos de Cristo. Y nos queda mucho por comprender, hermanos, y entender. Ese no es el problema. El problema es si nos estamos oponiendo al señorío de Cristo, a la soberanía de Dios. Entonces estamos muertos espiritualmente, somos necios espirituales y seguiremos viendo el próximo domingo. Estamos espiritualmente pervertidos. Pervertimos lo que es puro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. No te dejas nada sin decir. No te dejas nada que pueda ofendernos, pero que sea necesario escuchar. Y por eso, Señor, te adoramos, Padre, por quién eres, por cómo eres, por tu bondad, por tu compasión, misericordia, por tu gracia, por tu verdad y por tu justicia. Señor, perdónanos, Señor, si en nuestra mente estamos oponiéndonos a ti. Si hay alguien esta mañana que se opone a tu verdad, aunque parezca que está creyendo, Señor, pero en realidad están desprovistos de la verdad, porque su mente está depravada, está muerto espiritualmente. Te rogamos, Señor, que tú le convenzas de pecado, lo hagas nacer de nuevo, Señor, y que tú le des un profundo dolor del corazón, Señor, por haber ofendido a tu santidad. Que le des la fe para creer y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Para que le des la fe para creer todas las verdades que tú has revelado de una manera progresiva. Para ser santificado poco a poco, pero para crecer en la santificación que en Cristo recibimos. Señor, protégenos. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla. No con orgullo, no con soberbia, no con envanecimiento, sino con humildad. Señor, con dependencia de ti. Para tu gloria, Señor, y no para la gloria nuestra. Porque ninguna gloria nos pertenece. Gracias te damos, Señor, por poder participar de este pan y este vino de una manera digna. Señor, no confiando en nuestros esfuerzos, Señor, sino dándote gloria porque tú eres quien nos fortalece para desear y luchar con nuestro pecado y vivir en obediencia piadosa a ti. Señor, quita toda raíz de mal que haya en el corazón de cada uno de los que escuchan tu palabra. Señor, no hay nada que podamos hacer para estar en paz contigo, por eso Cristo tuvo que hacerlo todo. Y en la cruz Él dijo, consumado es. Recordamos con este pan, este vino, recordamos, Señor, su muerte. Recordamos cómo su carne fue maltratada, Señor, cómo Él fue tratado, Señor, como si hubiera cometido nuestros pecados, cómo su sangre fue derramada. Señor, no sabemos si hasta la última gota, pero su sangre es la sangre del Cordero de Dios, que es la que quita el pecado de aquellos que creen, sea cual sea su nacionalidad, su condición. Por eso, Señor, recordamos este pan, este vino. Queremos hacerlo confesando nuestro pecado y pidiéndote que nos ayude a apartarnos del pecado. Que si hay mal entre nosotros, si hay discusiones, Señor, si hay malas sospechas, si hay constantes rencillas, Señor, si hay envidias, pleitos, Señor, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, quien nos confronte de pecado y nos haga vivir en el amor de Cristo. Señor, esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.